Buenas noches, doctor. ¿Sí? Buenas noches, doctor. ¿Cómo están? Buenas noches con todos. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. ¿Cómo están? Gracias por conectarse, por participar, por estar en la reunión. Gracias. Podemos empezar cuando ustedes dispongan. Buenas noches a todos los presentes. Les saluda Stephanie Young, coordinadora académica de Instituto Latinoamericano en Derecho y Sociedad INLADES. Hoy desarrollaremos la cuarta sesión a cargo del profesor Fran Almanza Altamirano, cuyo tema es antijuricidad y causas de justificación. Bienvenidos, doctor Fran. Adelante. Muchas gracias. Doctores, hay un pequeño inconveniente con un ruido. Espero que termine pronto. Por eso es que no empezaba. Estaba esperando que dejen de trabajar porque en el edificio están trabajando. Como verán, hay un ruido que por ratos es fuerte, ¿cierto? Entonces, estaba dando un tiempo prudencial porque normalmente la gente que trabaja en obras se va a dormir temprano, ¿verdad? Entonces, estaba esperando unos minutos. Espero que esto se disipe y podamos continuar con nuestra sesión. ¿Ya? Pero en todo caso, vamos a avanzar en la medida de las posibilidades. Muy bien. Hoy día vamos a hablar de la tipicidad negativa, vamos a hablar de las causas de justificación, los elementos negativos del tipo, como le llaman algunos, ¿no? ¿Cierto? Cuando una conducta es antijurídica. Una conducta es antijurídica cuando esa conducta no está justificada por el ordenamiento jurídico, cuando va en contra del ordenamiento jurídico. ¿Cierto? Entonces, eso vamos a discutir hoy día, la antijuricidad de una conducta en el delito. La antijuricidad de una conducta en el delito. ¿Ya? Entonces, ya les había dicho que la idea en análisis de teoría del delito es hacer un análisis secuencial, hacer un análisis ordenado, ¿no? Primero analizo conducta, luego analizo tipicidad, dentro de tipicidad analizo si es una acción, si es una omisión, luego analizo si hay imputación objetiva, verifico la concurrencia de todos los elementos normativos, descriptivos del tipo, analizo la tipicidad subjetiva, y luego de ello paso a lo que es la antijuricidad. Entonces, la idea en teoría del delito es analizar de una manera ordenada, de una manera secuencial, de una manera sistemática. Esa es la idea. ¿De acuerdo? Hay quienes creen que en teoría del delito no se tiene que analizar así, sino resolver un caso al ojo. Y ese es un gran problema, porque los casos en teoría del delito no se resuelven a ojo de buen cubero. Los casos en teoría del delito se resuelven a partir de una suerte de secuencia. Yo les dije en la primera sesión, la teoría del delito es un sistema de filtros. Hay varios filtros. Empezamos con un filtro que es la tipicidad, que es un filtro muy grande. Y luego pasamos al segundo filtro, que es el filtro más pequeñito, y a la probabilidad, que es un filtro muy chiquito. Si la conducta, si el hecho es capaz de pasar por todos los filtros y llega al final, ese hecho es delito, ¿verdad? El delito es un sistema de filtros, que lo vamos a ver, el filtro llamado antijuricidad. El filtro llamado antijuricidad. ¿De acuerdo? Muchas gracias a todos los que se han conectado y están prendiendo sus cámaras. Eso es bastante interesante para mí porque nos vamos a comunicar mucho el día de hoy. ¿De acuerdo? Vamos a comunicarnos mucho el día de hoy. Entonces, no toda conducta, por ejemplo, de matar, es conducta prohibida en el ordenamiento jurídico. A veces matar no está prohibido en el ordenamiento jurídico. A veces matar el ordenamiento jurídico te permite hacerlo. Doctor Almanza, pero el Código Penal dice, será reprimido con pena privativa de libertad
no menor de 6 años el que mata a otro, ¿cierto? Entonces, prima facie, matar a otro está mal. Prima facie, matar a otro es una conducta típica. El Código Penal lo describe como homicidio, ¿verdad? Sin embargo, en algunos supuestos, matar a otro no estará mal, estará permitido por el ordenamiento jurídico. Matar a otro no será antijurídico, matar a otro estará justificado. Entonces, ¿cuáles son esos casos en que matar a otro está, por ejemplo, justificado? ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuándo podría pasar eso? ¿Cuándo matar a otro estaría justificado? Legítima defensa. Muy bien. En legítima defensa, cuando matas a alguien, ese matar a otro está justificado. ¿De acuerdo? ¿En qué otro supuesto matar a otro estará justificado? En las guerras, excelente, Lucy, perfecto, en las guerras. Es más, cuando matas a alguien en una guerra, hasta te condecoran, ¿verdad? Hasta te condecoran, te premian, tienes tu medalla de honor cuanto más personas matas, ¿verdad? Entonces, matar no estará allí. Y pregunto, cuando yo me dedico a matar, por ejemplo, mañana sale la pena de muerte en el Perú, yo postulo para ser verdugo, porque me encanta matar. Entonces, cuando mato como verdugo, mi encargo es ejecutar, matar a las personas. Yo pregunto, ¿matar ahí será malo? Para el ordenamiento jurídico, no. Eso estará permitido. ¿Por qué? Porque estoy ejerciendo un oficio, un deber, un cargo. Mi conducta está ajustándose a mi oficio, y mi oficio es matar, para eso me pagan. Además, hasta me capacitan para eso, ¿cierto? Me hacen que estudie, que me forme en técnicas letales. Entonces, ¿ven? No siempre matar está prohibido en el ordenamiento jurídico. Matar a veces en el ordenamiento jurídico está permitido. Por ejemplo, algo horrible, matar al feto. Matar al feto estará permitido cuando es la única forma de salvar la vida de la madre. ¿Y eso cómo se llama? No es legítima defensa, ¿cierto? ¿Cómo se llama eso? Estado de necesidad. Estado de necesidad. ¿Ven? Y lesionar a alguien es delito típico, es una conducta típica o no, causarle lesiones a otra persona, ¿es una conducta típica o no? Sí. Sí. Pero ¿qué tal si la otra persona consintió las lesiones? La otra persona acepta, es su forma de disfrutar sexualmente, le gusta que lo amarren y lo azoten. ¿Cierto? Pregunto. Esas lesiones existen, lo han lesionado, pero hay una causa de justificación. ¿Y cuál es la causa de justificación? El consentimiento del titular, del bien jurídico protegido de libre disposición. Entonces, así como esas, hay muchas justificaciones en el Código Penal y también en el Código Civil y en las normas de familia y en las normas extrapenales. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque no siempre, no necesariamente las conductas típicas son delito. A veces esas conductas típicas están justificadas. A veces esas conductas típicas están justificadas. Por ejemplo, negársele a devolver a alguien un bien. Negársele a devolver a alguien un bien. Si yo me niego a devolver a alguien un bien, negarme a devolverle a alguien un bien, ¿eso será una conducta típica o no? ¿En qué encuadrará? Si ese alguien me entrega el bien. Apropiación ilícita. Apropiación ilícita. ¿Pero podría haber alguna justificación para que yo no lo devuelva? Sí, doctor. ¿Cuál sería, María? La retención. Claro, el derecho de retención. En el Código Civil, mientras no me paguen lo que me deben por la reparación, por ejemplo, yo tengo el derecho de tener el bien que he reparado, ¿cierto? ¿Ven? Eso está allá. Yo pregunto, si yo estoy ejerciendo una posesión de un bien y vienen por la fuerza y me quieren expulsar de esa posesión, me quieren sacar de esa posesión, ¿qué puedo hacer yo? Legítima defensa posesoria.
Y esa legítima defensa posesoria es otra causa de justificación. Hay otra causa de justificación denominada legítima defensa posesoria. Entonces, estamos viendo un cúmulo de conductas que son típicas, pero ¿por qué no son antijurídicas? No son antijurídicas porque el ordenamiento jurídico las justifica. El ordenamiento jurídico las tolera, el ordenamiento jurídico las permite. Por eso son conductas típicas, sí, pero no son antijurídicas. ¿De acuerdo? ¿Recuerdan el ejemplo que ponía del niño? Al que tú le dices, oye, ¿sabes qué? Te estás portando muy mal, has sacado malas notas, qué sé yo. Así que no me sales. Te quedas en tu habitación encerrado hasta el día de mañana. Castigado. Sin postre, además, ¿cierto? Y el niño llama al turno penal desde el teléfono que tiene en su cuarto. Y dice, estoy llamando para denunciar un secuestro agravado que en el Código Penal está sancionado con cadena perpetua. Es un secuestro agravado de un menor, ese soy yo. Me han encerrado en mi habitación y no me dejan salir. ¿Cierto? Pregunto, ¿calza en secuestro agravado o no? No calza. ¿No calza en el tipo penal de secuestro agravado? ¿Le hemos privado de su libertad a un menor o no? Sí, calza. Calza en el tipo penal de secuestro agravado. Sin embargo, no va a ser delito. ¿Por qué? Porque hay una causa de justificación. ¿Y cuál es la causa de justificación? Código del niño y adolescente, código de familia, código civil. Los padres tienen el deber y la obligación y el derecho también de corregir a sus hijos moderadamente, ¿cierto? Y encerrarlo en su habitación es una forma de corrección, ¿o no? ¿Ven? Entonces está justificado. ¿Qué les quiero decir entonces en conclusión para no darle tantas vueltas a este asunto? Porque es bastante sencillo como para poder ver que la conducta sea típica todavía no es delictiva. Cuando la conducta es típica todavía no es delictiva. La conducta puede ser típica pero todavía no es delito. Porque para que esa conducta que ya es típica, esa conducta que ya está prevista en el Código Penal como delito, para que esa conducta típica sea delito, no tiene que estar justificada por el ordenamiento jurídico. Porque si esa conducta que es típica está justificada por el ordenamiento jurídico, ¿cierto? Esa conducta no será antijurídica. Y al no ser antijurídica no será delito, porque el delito es una conducta que además de ser típica es antijurídica, o sea, no está justificada por el ordenamiento. ¿Ya? Entonces, ¿qué se estudia en antijuricidad? En antijuricidad vamos a estudiar todas las causas de justificación previstas en el Código Penal, en el artículo 20, ¿sí? Pero también en normas extrapenales. Pero también en normas extrapenales como el Código Civil, ¿cierto? Como el Código del Niño y Adolescente, como Derecho Administrativo, también puede tener algunas causas de justificación que vamos a ir viendo de a pocos. Entonces, eso es un tema fundamental que yo quería explicar, fundamental que yo quería poner sobre el tapete para los efectos de conversar con mayor detalle sobre esto. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, empecemos ya una a una a estudiar cada causa de justificación. Cada causa de justificación. La primera causa de justificación que vamos a estudiar es el estado de necesidad. El estado de necesidad. El estado de necesidad justificante. ¿Qué es el estado de necesidad justificante? El estado de necesidad justificante opera cuando toca sacrificar un bien jurídico de menor valor para salvar un bien jurídico de mayor valor. Repito, toca sacrificar un bien jurídico de menor valor para salvar un bien jurídico de mayor valor. Y la pregunta es, ¿cuándo toca hacer eso? Cuando ese bien mayor está sufriendo peligro, un peligro inminente, un peligro grave. Y la única forma de salvar a ese bien jurídico de mayor valor es afectando al bien jurídico de menor valor. Eso está permitido por el ordenamiento jurídico.
afectar un bien de menor valor para salvar un bien de mayor valor. Pero ¿con qué presupuestos? ¿Con qué requisitos? El primer requisito es que sea un peligro inminente. El segundo requisito es que sea necesario. No tiene que haber otra forma de salvar ese bien jurídico de mayor valor, salvo sacrificando ese bien jurídico de menor valor. Porque si hay otra forma, no está autorizada la causa de justificación. No tiene que haber otra forma de lograr esto. Y tercero, aquel que hace uso del estado de necesidad, aquel que hace uso de esta causa de justificación, no tiene que haber provocado la situación de peligro. Porque si el que hace uso de la causa de justificación provocó la situación de peligro, no se puede beneficiar con la causa de justificación. ¿Sí? Vamos a ejemplificar. Yo estoy caminando por la calle y vienen 3 tipos y me pretenden asaltar. ¿De acuerdo? Si yo empiezo a gritar en la calle, vecinos, por favor, auxilio, me quieren disparar, son raqueteros. ¿Ustedes qué creen? ¿Que los vecinos van a abrir y van a salir y van a auxiliarme? ¿Qué creen? ¿Lo normal es que hagan eso o normalmente van a preferir no meterse? Van a preferir no meterse. Claro, pero si yo agarro una piedra y reviento una puerta o con la piedra reviento un vidrio, ¿qué va a pasar con la gente de la casa? Van a salir, ¿cierto? Y cuando ellos salgan, ¿qué voy a hacer yo? Me voy a meter en esa casa y me salvé del robo, ¿verdad? Entonces, no me van a decir daños materiales. Yo les voy a decir, mira hermano, la verdad, sí, pues sí, en realidad sí, he roto tu vidrio, pero no he cometido delito porque no he tenido la intención de dañarlo. Lo que he hecho es sacrificar un bien de menor valor, ¿para qué? Para salvar un bien de mayor valor. ¿Qué cosa es? ¿Mi qué? Mi vida, ¿verdad? Porque me podían asaltar y me podía pasar algo tal vez peor. Hasta me han podido violar, le voy a decir, ¿no? ¿Cierto? Mira todo lo que me han podido haber hecho. Entonces, esa es la idea en el estado de necesidad. Salvar un bien de mayor valor, ¿cierto? Pero la única posibilidad de salvarlo, la única posibilidad de que este bien de mayor valor no se perjudique, no se afecte, es sacrificar un bien de menor valor. Eso es estado de necesidad justificante. Yo en algún momento me desempeñé como asesor legal de salud. Y cuando yo era asesor legal de salud, teníamos consultas de este tipo. Asesoría jurídica, sí. Estoy llamando de emergencia. Sí, ¿qué pasa? Queremos que estamos mandándole en este momento una consulta para que en el momento nos la respondan. ¿Cuál era la consulta? Habían unos señores que tenían una religión fundamentalista, podían ser testigos de Jehová u otro tipo de religión fundamentalista, ¿cierto? Que no querían autorizar una transfusión de sangre, Y ustedes saben que en algún tipo de situación la transfusión sanguínea es indispensable para salvar la vida de una persona, ¿verdad? ¿Cierto? Entonces, ¿qué hacían? Me pedían en la asesoría jurídica que yo diga lo conveniente. Entonces yo les decía, no se preocupen, yo les voy a dar conforme el visto bueno de asesoría jurídica para que le pongan sangre. Lo único que les pido es que me comuniquen cuando el paciente esté más para allá que para acá. O sea, cuando se esté yendo, ¿cierto? ¿Me siguen? Entonces, si me comunican cuando el paciente está más para allá que para acá, yo voy a decir, es la única forma de salvar su vida. Hay un peligro inminente, ponerle sangre, ¿cierto? Entonces, ante esa situación, no superable de otro modo, ese peligro inminente, no superable de otro modo, yo voy a poder decir, ya ha tocado sacrificar un bien jurídico de menor valor, que es la conciencia religiosa, para salvar un bien de mayor valor. ¿Cuál es? La vida. ¿Se entiende? Eso es estado de necesidad justificante. Pero como abogado que era, yo les decía en el momento, quiero que esa consulta me la hagas para ayudarte el visto bueno del paz y salvo,
cuando el paciente esté crítico. En este momento no, porque en este momento seguramente hay muchos procedimientos que puedes ensayar, ¿verdad? ¿O no? Entonces, si hay otros procedimientos que puedes ensayar, ¿para qué apostar por ponerle sangre en este momento? ¿Cierto? Entonces, eso es un poco el ejemplo. Para que haya estado de necesidad justificante, tiene que darse agresión. No, agresión ilegítima es para la legítima defensa. Acá tiene que darse, ¿qué cosa? Situación de peligro actual e inminente, no superable de otro modo que afectando un bien jurídico de menor valor. ¿Y cuál es el otro presupuesto? Que el que usa la causa de justificación no tiene que haber causado el peligro. ¿Estamos? El que usa la causa de justificación no tiene que haber generado el peligro. Eso en legítima defensa también existe. ¿Cómo se llama? Falta de provocación, ¿verdad? Falta de provocación. A ver, voy a poner un ejemplo. Tuvimos un caso donde un tipo estaba conduciendo su vehículo y se quedó dormido. ¿Estamos? Cuando de pronto despertó con un bache y el vehículo estaba a excesiva velocidad cuando él despertó con el bache y estaba enrumbando el vehículo hacia el paradero donde estaban unos niños esperando su movilidad escolar. Así que, ¿qué hizo el tipo? Porque no podía frenar, giró y enfiló el carro contra un puesto de periódicos y lo destruyó. Entonces él dice, sí, he tenido intención de destruir el puesto de periódicos, es más, he dirigido el carro allí, ¿cierto? Porque sabía que ese puesto de periódicos me iba a amortiguar, ¿verdad? Así que he sacrificado un bien jurídico de menor valor, patrimonio, para salvar un bien jurídico de mayor valor. ¿Cuál? Vida, ¿cierto? Entonces nosotros lo palmoteamos en la espalda y le dijimos, buen intento, casi te liga, ¿cierto? Casi te liga, pero hay un pequeño detalle por el cual no se va a aplicar estado de necesidad. ¿Y cuál es? Tú provocaste la situación de peligro porque el dosaje etílico salió que estabas ebrio y de borracho te quedaste dormido. ¿Me siguen? Entonces, si él de borracho se quedó dormido, ¿él provocó la situación de peligro o no? Entonces, el que ha provocado la situación de peligro no se puede beneficiar con el estado de necesidad justificante. ¿Sí? El que ha provocado la situación de peligro no se puede beneficiar con el estado de necesidad justificante. Porque él ha generado esa situación. Él ha propiciado la situación a partir de su conducta. Entonces, eso tenemos que entender en estado de necesidad justificante. Eso es importantísimo que entendamos el estado de necesidad justificante. Peligro actual e inminente de un bien jurídico, la única forma de salvarlo es afectando un bien jurídico de menor valor, ¿cierto? Y el que hace uso de la causa de justificación no tiene que haber propiciado esa situación de peligro. ¿Sí? Un ejemplo muy común que yo veo a diario en Lima, no sé en Pucallpa, en otros sitios, pero en Lima por lo menos, se ha puesto deporte nacional que los barrios se ponen rejas. ¿Han visto? Algunos barrios se ponen rejas porque no se juntan con la chusma, ¿cierto? Parece que han visto al fondo hay sitio. Entonces, se enrejan, ¿cierto? Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? A veces hay incendios y el carro de los bomberos necesita ir a apagar el incendio, ¿cierto? Pero cuando llega, encuentra las rejas. ¿Qué creen que hace el carro de los bomberos, que es tremendo armatroste de fierro? ¿Qué creen? Llaman al de las rejas y tienen la llave, averiguan quién es el presidente de los vecinos. ¿Hacen eso? ¿O destruyen las rejas y avanzan con todo y carro? ¿Han visto cómo se mueven los bomberos? Le meten el carro a las rejas. Y esas rejas están solamente para que el carro le toque y revienta, ¿verdad? Entonces le meten el carro a las rejas y avanzan. ¿Ustedes creen que los vecinos le van a denunciar a los bomberos por daños? Perderían el tiempo. Porque ¿qué dirían los bomberos? Hemos afectado un bien jurídico de menor valor. ¿Cuál es? Rejas, ¿verdad? Para salvar un bien jurídico de mayor valor, que es vida de las personas que se están ahumando en el incendio. ¿Estamos? Eso es un tema que se ve a diario, por ejemplo, ¿no? Cada vez menos la ciencia ya hoy día
hace factible el ejemplo de que a veces hay que sacrificar la vida del bebé, la vida del feto, para salvar la vida de la mujer. Eso ya no es tan usual hoy día, porque hay tratamientos que permiten hacer que esta no es la única opción. A veces se apuesta por otro tipo de medidas, ¿verdad? Ustedes saben que en algún momento, a ver, casuísticas, ¿no? La ventaja de a veces trabajar como luego yo en la fiscalía hace que veamos muchísimos casos, ¿cierto? Entonces les voy a contar uno, por ejemplo. En ocasiones, la mamá y el bebé tienen el mismo tipo de sangre, ¿cierto? Con lo cual, la mamá rechaza al bebé. Y eso es peor cuando la mamá tiene RH negativo y el bebé también tiene RH negativo. Uy, eso ya es una bomba. ¿De acuerdo? Eso ya es una bomba. Entonces, ¿qué hace? El bebé puede terminar matando a la mamá por cómo se le va llevando el embarazo, ¿verdad? ¿Cierto? Entonces, antaño, cuando eso pasaba, por ejemplo, ¿qué se hacía? Un aborto. Lamentablemente, tocaba. Sacrificabas la vida del feto para salvar la vida de la mamá. ¿De acuerdo? Un bien jurídico de mayor valor es una persona humana que una vida humana que todavía no es persona, ¿cierto? Porque esa es persona con el nacimiento. ¿Estamos? ¿Sí? Mientras tanto, eres solo una vida humana. Sin embargo, hoy día ya eso no es tan fácil de usar. ¿Por qué? Porque hoy día es muy posible hacer tratamientos paliativos a la mamá, por ejemplo, en este caso de sangres que chocan, hacer tratamientos para que resista por lo menos unos meses el embarazo, ¿cierto? Y luego de ello, ¿qué hacen? Anticipan el parto, una cesárea. Porque hoy día ya existen pues incubadoras, otro tipo de situaciones, ¿no? Que pueden hacer viable la vida de un neonato fuera del vientre de su madre, en unas circunstancias muy parecidas a ella. Pero eso es Lima, ¿verdad? Eso es Lima, ¿no? ¿Y el Perú no es Lima o sí? Si estamos en una comunidad alejada, en un sitio así, a veces se va a tocar hacer ese tipo de cosas. Por eso cada caso es distinto. ¿Ya? Entonces, esto les quería decir respecto al tema del estado de necesidad. Ahora pasamos a la legítima defensa. La legítima defensa tiene la misma construcción, pero con una pequeña diferencia. Todo lo que hemos hablado en estado de necesidad aplica para legítima defensa. ¿Sí? Pero hay una pequeña diferencia. ¿Y cuál es la pequeña diferencia? Vamos a afectar un bien jurídico sin importar que sea del mismo valor y sin importar que sea de menor valor. Lo vamos a afectar. ¿Y por qué lo vamos a afectar? Porque ese bien jurídico que vamos a afectar agrede. Es agresivo. Hay una agresión ilegítima. No cualquier agresión, ¿eh? Hay una agresión ilegítima. ¿Cierto? Hay una agresión ilegítima. ¿Estamos? Entonces, esa es la nota de diferencia de la legítima defensa con el estado de necesidad. Todo lo demás es lo mismo. La única diferencia es que acá tenemos un bien jurídico agresivo, que toca afectarlo por agresivo, porque está agrediendo ilegítimamente al otro. ¿Cierto? Miren, yo estoy en este momento asaltando, robo, estoy huyendo después de haber robado. Síganme con el ejemplo. Estoy huyendo después de haber robado y el patrullero aparece y me persigue la policía. Y los policías me quieren capturar y yo no me dejo, así que me golpean para tirarme al piso. Pregunto, ¿el policía me agredió o no? Así que como me agredió, legítima defensa, pero lo reviento al policía. ¿Así es? ¿O no se cumple el presupuesto agresión ilegítima? El policía me está agrediendo, ¿cierto? ¿Pero esa agresión es ilegítima o es una agresión legítima? Legítima. Claro, porque el policía me está agrediendo en cumplimiento de su deber. Su deber es detenerme y detenerme por la fuerza. Y para detenerme por la fuerza me tiene que agredir, obviamente, me tiene que tirar al piso, me tiene que maniatar, me tiene que marrocar, es una agresión, ¿cierto? Pues es una agresión legítima. Entonces, cuando la agresión es legítima, yo no tengo uso de esa posibilidad de defensa. Para que yo me pueda defender, tiene que ser de una agresión
ilegítima. Alguien me quiere robar, agresión ilegítima. Alguien me quiere matar, aun cuando yo he dado motivo, agresión ilegítima. ¿Cierto? Alguien me quiere lesionar, agresión ilegítima. Entonces, el mismo presupuesto de la legítima defensa es la agresión ilegítima. ¿Cómo tiene que esa agresión ilegítima ser? Actual e inminente. Porque si la agresión ilegítima no es actual e inminente, ya no es legítima defensa, ya es venganza. No sé si han visto ustedes un señor al que le robaron y los delincuentes huyeron y el señor subió a su vehículo y los persiguió y los atropelló. ¿Vieron? No sé si vieron en la tele eso. El señor que atropelló a los delincuentes. Sí, ¿verdad? Muy bien. El señor que atropelló a los delincuentes sufrió una agresión ilegítima. Sí, claro, lo asaltaron. Pero cuando él usó la legítima defensa, que al lujo, esa agresión ilegítima ya había terminado. La agresión ilegítima ya había terminado, ya la habían robado, ya se habían ido, ya había terminado. La agresión ilegítima tiene que ser actual e inminente, tiene que estarse dando en el momento, porque si la agresión ilegítima ya terminó, ya es venganza. Yo me defiendo cuando me están pegando, no cuando ya me pegaron. Ya vas a ver mañana, ¿cierto? No, eso ya no es legítima defensa, ¿eso qué es? Es venganza, ¿cierto? Entonces, lo que pasó con el chico del vehículo fue venganza. Lo que él tendría que ver. Disculpe la interrupción. Sí. Una pregunta. Ahora que menciona este caso, me viene a la mente que frecuentemente en redes sociales se encuentran vídeos de situaciones en las que, por ejemplo, un conductor de un vehículo observa en determinado momento que una persona está siendo asaltada y la reacción de este conductor es ir y atropellar a los asaltantes, por ejemplo. Sí. ¿En qué situación estamos en esas circunstancias? Agresión ilegítima. Legítima defensa perfecta. Si yo estoy manejando mi vehículo, Sí. le voy a poner el ejemplo. Yo estoy manejando mi carro y veo que un delincuente tiene apuntando con la pistola a alguien y le está robando, le paso por encima mi carro y lo mato, sin ningún problema. Y es legítima defensa perfecta. ¿Por qué? Porque esa agresión ilegítima es actual e inminente o no. Se está produciendo. ¿Y por qué lo atropellé? Porque no estoy defendiendo el patrimonio de la persona. ¿Qué estoy defendiendo? La vida. ¿Por qué? Porque le están apuntando ¿con qué? Con un arma. ¿Cierto? ¿Estamos claros? Ejemplo real. El jovencito está volviendo a su casa, cruza por el parque y los palomitas del barrio le quitan sus zapatillas que están nuevas que su papá recién le ha comprado. El niño se va llorando porque además de quitarle sus zapatillas le han pegado. El niño llega llorando a su casa y le dice al papá que es policía. En el parque me han quitado mis zapatillas. ¿De acuerdo? ¿Qué tendría que haber hecho el papá? Como es policía, salir, llamar a la policía, intervenir a esas personas, verificar si ya tienen indicación directa al menor, verificar si tienen las zapatillas y a partir de ahí pedir cámaras y hacer una intervención o no. Eso es lo que toca, ¿cierto o no? Pero ¿qué hace este policía? Saca su arma, va y les dispara. Y luego alega legítima defensa. Yo pregunto, ¿eso es legítima defensa? No. Ah, eso es venganza. Eso no es legítima defensa, ¿ven? Entonces ahí tenemos que tener en cuenta varios detalles, varias aristas. Eso no es legítima defensa, porque la agresión ilegítima ya pasó. Ahí lo que toca es aprender a los delincuentes. ¿Estamos? Entonces esa agresión ilegítima, Steve, no te olvides de una cosa. Funciona no solamente respecto de uno, sino funciona respecto de terceros. No te olvides, en legítima defensa se puede actuar en defensa de uno mismo o de
terceros. Y no solamente en defensa de la vida, sino en defensa de cualquier bien jurídico. La legítima defensa opera para cualquier bien jurídico. Yo puedo actuar en legítima defensa, ¿sabes de qué? Del honor también. ¿Cómo así? Me están difamando en una emisora, me tumbo la señal. ¿Cierto? Legítima defensa del honor. Le tumbé la antena. Ya dejó de transmitir la emisora donde me estaban difamando. ¿Qué estoy defendiendo? Mi honor. ¿Frente a qué? A una agresión ilegítima. Que es actuar en mi mente. ¿Estamos? ¿Qué cosas puedo defender? Patrimonio. ¿Qué cosas puedo defender? Integridad física. Cualquier bien jurídico puedo defenderlo con legítima defensa. Cualquier bien jurídico lo puedo defender con legítima defensa si es que está sufriendo una agresión ilegítima. Bien jurídico del que usa la legítima defensa o de un tercero. Eso es irrelevante. Puede actuarse en legítima defensa de un tercero. ¿Cierto? Pero ¿cuál es el kit? El kit de la legítima defensa es lo mismo que en el estado de necesidad. La necesidad racional, la defensa racional. Le llama el código necesidad racional de utilización del medio empleado, ¿cierto? ¿Qué quiere decir eso? Que tiene que ser razonable, ¿verdad? ¿O no? Yo pregunto, ¿para defender patrimonio puedo matar? ¿O no? No, ¿verdad? No, porque no es razonable. Yo no puedo matar para defender patrimonio. Por eso yo no estoy de acuerdo con que alguien que ha robado y está huyendo sea muerto. No, no es legítima defensa. ¿Por qué? Porque no puedo yo privar de la vida para salvar patrimonio. ¿Estamos? Ahí no hay razonabilidad. ¿Estamos? Vamos, continúo. La legítima defensa tiene un primer presupuesto que es la agresión ilegítima y un segundo presupuesto que es lo que estamos hablando en este momento, la razonabilidad, la defensa razonable. Y eso implica hacer un juicio en cada caso sobre si era razonable o no actuar de esa manera. ¿De acuerdo? ¿Será razonable que alguien que está corriendo después de haber robado sea muerto a balazos por un policía? No, ¿verdad? Porque él estaría tratando de afectar vida para salvar ¿qué cosa? Patrimonio. ¿Sí? Muy bien. ¿Y el tercer presupuesto cuál es? Igual, falta de provocación. El que hace uso de la legítima defensa no tiene que haber provocado la agresión. Porque si yo provoqué la agresión, no tengo la posibilidad de hacer uso de la legítima defensa. A ver, yo me metí a una casa a robar, estoy robando en la casa. ¿Qué creen que hace el dueño si me encuentra? ¿Me va a felicitar? ¿O me va a ayudar a cargar las cosas? ¿Qué creen que va a hacer? El dueño me va a venir encima a quererme agarrar y pegar, ¿cierto? Entonces yo pregunto, ¿puedo decir, lo maté al dueño en legítima defensa? No, ¿cierto? ¿Por qué? Porque yo provoqué la agresión que recibí. ¿Y cómo provoqué? Me metí a esta casa a robar, ¿cierto? ¿Estamos? Sí. Caso real. El tema del amante. El tema del amante. Recordarán ustedes, salió en la tele. El tipo se va a trabajar. De pronto, a la media mañana regresa a su casa porque se había olvidado de algo. Y encuentra en su cama a su vecino con su mujer. Lo que más le dolió, según me dijo en la declaración, fue que estaba viendo su tele que recién había comprado, ¿cierto? Estaba viendo su tele y se había puesto sus sandalias. Semejante atrevimiento, ¿cierto? Entonces, ¿qué hizo? Se le fue encima, pues, a golpearlo. Al vecino colaborador oficioso, le estaba colaborando en sus deberes conyugales de manera oficiosa, sin que lo haya pedido, ¿verdad? Entonces, se le fue encima. Y cuando se le fue encima, ¿qué creen que hizo el vecino?
sabía pelear mejor, pues sí lo reventó a golpes. Le dejó la cabeza rota, lo lesionó fuerte. ¿Qué alegó el vecino? Legítima defensa. ¿Está bien? Pregunto, ¿hay una agresión ilegítima? ¿Hay una falta? ¿Hay falta de provocación? ¿O sí provocó la agresión? Él Provocó la agresión, ¿no? Claro, claro que provocó la agresión. ¿Y por qué provocó la agresión? Estaba Exacto, hurgando en cosa. material ajeno. Ah, sí, material, qué machista sonó eso. Perdón, perdón. Estás hablando de la tele, ¿verdad? De la tele, ¿verdad? Claro, claro. Obviamente, doctor, sí. De la tele, claro, de la tele, de las sandalias. Y las sandalias. De las sandalias, ciertamente. Yo soy el que había entendido mal, Steve. Discúlpame, la verdad que a esta No, hora ya, no se preocupe, doctor, no se preocupe. ya estoy reblandecido. Muy bien. Entonces, a ver, voy a poner un ejemplo real que siempre pongo. Un ejemplo real de un abogado que hoy día es protagonista de algunos videos de YouTube, donde un juez le llama la atención y lo amenaza con multarlo. Y la verdad es que, en mi opinión, no mereció ese trato del juez, pero bueno, en fin. Es un abogado que tuvo un caso donde él lo pretendió defender con legítima defensa. Es un abogado muy conocido, es un abogado que ha hecho su doctorado en Alemania, doctor en Derecho en Bonn, tipo, algo de penal sabe, ¿no? ¿Cierto? Entonces, este abogado le tocó defender un caso y les voy a contar cómo era el caso. El caso era de una señorita que tenía un romance con un señor ya mayor. ¿Cómo le llaman a ese señor ya mayor que tiene un romance con la señorita? ¿Le llaman cómo es? ¿Cómo es sugar? ¿Cómo es? Sugar. Así es, así es. Entonces, así es, ese señor era el que solventaba, parece, algunas cosas. Entonces tenía un romance tórrido, seguramente, según el señor, ¿verdad? Lo cierto es que el señor era casado. Era casado y tenía ya hijos mayores, ¿cierto? Y esto pasó en Huancayo. Ustedes saben que Huancayo es un pueblo chico, ¿verdad? Entonces, todo el mundo pues miraba cómo el señor caminaba con la señorita de la manito y eran pareja y eso. Y obviamente pues la mamá era la burla de sus amigas, la comunidad, por cómo es que la estaban, ¿cómo es? ¿Cómo se dice? Mi abuela decía adornando, bueno, en fin, lo que fuere, ¿cierto? Entonces era la burla. Así que cierto día, estos muchachones, los hijos de la pareja, deciden darle un escarmiento a la señorita. Así que la trepan a un taxi que habían contratado, la llevan a un descampado por la fuerza, la trepan y la llevan a un descampado a la señorita, y allí le meten una tanda que ya no se imaginan para que se le quite todita la gracia de andar con su papá. ¿Cierto? Pero se les pasa un poco la mano, le privan de su libertad buen rato, la tienen buena parte de la tarde allí pegándole, incluso le pasan ají en sus partes íntimas, ¿pueden creer? ¿Cierto? Le hacen todo y eso. Y obviamente cuando ella jura que nunca más va a estar con su papá, ¿cierto? La suelta. ¿Qué creen que hace la señorita tan pronto obtiene su libertad? Se va y los denuncia, obviamente se va y los denuncia, sin duda alguna. Y los denuncia por secuestro agravado. Le han privado su libertad y encima la han torturado. Y ahí están clarísimas las huellas de tortura, ¿cierto? Y ustedes entenderán que el secuestro agravado tiene una pena bien alta, es cadena perpetua, ¿verdad? Entonces, yo estaba esperando mi turno en una audiencia, ahí en Huancayo, en ese tiempo trabajaba allá. ¿Y saben qué? Como estaba esperando yo mi audiencia, estaba escuchando la audiencia anterior,
Y escucho pues al fiscal haciendo ese alegato de apertura. ¿Sí? Y el fiscal hace ese alegato de apertura y cuenta lo que había pasado y imputa cargos por secuestro agravado con tortura. Y este abogado que les cuento interviene después del fiscal y dice que sus clientes han actuado en legítima defensa. ¿Entienden? ¿Cierto? ¿Saben qué dice? Legítima defensa ¿de qué? Del honor. ¿De quién? De su madre. ¿Por qué? Porque estaba siendo víctima de una agresión ilegítima actual e inminente a través de esa relación adulterina que tenía con el papá de los chicos. ¿Cierto? Así que ellos, para defender a la niña, a la mamá, es que dieron esa paliza y le hicieron todo eso a la señorita. Pregunto, ¿suena razonable o no? No, A ver, Steve, que me da miedo que intervengas. no, yo pienso que no es razonable, ¿Por qué? porque se está afecta, ya saben, por un lado puede estar el bien jurídico, honor, pero por otro lado está el bien jurídico, vida, cuerpo y salud. Claro, Me parece entonces, totalmente desproporcional no darle una paliza de esa naturaleza a alguien y avalar ese comportamiento por parte de toda la gente en una supuesta salvaguarda del honor. Me parece desproporcionado, ¿no? Irrazonable. ya, pero pregunto, ¿había una agresión ilegítima o no? ¿Hubo Una una agresión. agresión ilegítima o no, Steve? De parte de ella hacia la señora casada. ¿Hubo una agresión ilegítima o no? ¿Agredió su ¿Ya? honor? Sí. Ya. Primer presupuesto que se dio. Segundo, ¿hubo falta de provocación o no? ¿Ella provocó esa agresión? Mm, claro. ¿Cómo así? ¿Cómo así? La chica agredida, usted indica que entiendo que provocó la situación por la que fue agredida. Pregunto, entonces los que usaron la legítima defensa no fueron los que provocaron, ¿cierto? No, claro, claro que no. Entonces se cumplió también el otro presupuesto, ya van dos. ¿Y qué pasa si en legítima defensa de 3 se cumplen 2 y falta uno? Que coincido contigo, Steve, la proporcionalidad o razonabilidad para hacerlo con propiedad no se dio porque no es razonable afectar integridad física para salvar honor. Pregunto, si falta uno, ¿ante qué tipo de legítima estamos ahí? Estamos ante legítima defensa imperfecta, ¿cierto? ¿O no? Cuando falta de los tres, uno de los presupuestos para la legítima defensa, ¿ante qué tipo de legítima estamos ahí? ¿Ante perfecta o ante imperfecta? Imperfecta, ¿no? Claro, porque falta uno. ¿Y qué dice el Código de la Legítima Defensa Imperfecta? Reduce la pena hasta límites inferiores al mínimo legal. ¿Se entiende? Entonces la defensa de este abogado no era tan estúpida, porque le estaba salvando ¿de qué? De cadena perpetua, ¿cierto? Yo pregunto, si se hubiera ido a negar cargos, ¿ustedes creen que lo hubiera logrado? Habían videos No donde había el forma. está indicando no había forma. Entonces hubiera sido un abogado kamikaze si se iba a negar cargos, ¿cierto? Entonces, con esa estrategia de defensa, porque este señor es penalista, maneja teoría del delito, creo que mandó el tema a debajo del mínimo, ¿cierto? Y si mandas el tema a debajo del mínimo, hasta puedes conseguir pena suspendida. ¿Se entiende la importancia de conocer dogmática penal? Sí. Pero claro, ¿pero qué hubiera pasado si hubieran buscado pues al abogado más bisoño en penal? El abogado más bisoño en penal hubiera ido en ese caso a pelear absolución, ¿cierto? ¿Y sus clientes con qué habrían salido? Con cadena perpetua, ¿verdad? Entonces es importante entender figuras en materia penal para partir de allí tú, ¿cierto?
Yo les digo, por eso les digo, chicos, el que maneja bien categorías jurídicas, ¿cierto? Hace buena defensa, logra buenos objetivos. Les voy a poner otro ejemplo. Real. Estoy trabajando con solo casos reales. ¿Por qué? Porque detesto los casos del libro. Porque los casos del libro me parecen ofensivos a ustedes que son tan inteligentes. ¿Cierto? ¿Me entienden? A ver, y acá les voy a pedir que apliquen todo lo que hemos conversado. Es un caso de un señor que vivía solo, tenía una tienda de antigüedades y tenía mucho dinero. Pregunto, ¿lo habían checado? ¿Lo habían arreglado? ¿Lo habían ya marcado? ¿Le habían hecho su reglaje? ¿Cierto? Sabían que el señor vivía solo, que tenía mucha plata y todo eso. Así que un buen día el señor está cerrando su tienda de antigüedades en la tarde y alguien le mete el pie por abajo y le vuelven a subir la puerta corrediza y se meten con él a la tienda. ¿De acuerdo? Una vez dentro, ¿sabes lo que hace el delincuente? Esto es un caso real. El delincuente coge una botella descartable y la usa como silenciador. Cuando a veces usas una botella descartable, puede servir de silenciador si la pegas al cañón, porque por alguna razón amortigua el sonido del disparo. ¿Estamos? Obviamente no va a funcionar como un silenciador profesional, pero del 100% del ruido, obviamente lo bajará pues al 20 o 30%. ¿Y saben qué hace con el arma? Le dispara 3 veces al señor en el cuerpo, a la altura del tórax. Y yo pregunto, si le disparo 3 veces, ¿es para qué? Para matarlo. Para que muera. Para que muera, tal y cual. Y el Claro, tipo para cae. que se muera. Y cuando le ve con los 3 impactos en el tórax sangrando, le gira la cabeza, lo mueve y automáticamente cree que está muerto y se va a robar. Que es, sube al segundo piso, saca todo el tema de las cosas de valor y las junta en sábanas como si fueran mantas. ¿De acuerdo? Y en esas cosas está subiendo al carro para poner al carro del mismo señor y salir en el carro del mismo señor con su control remoto, sus llaves y todo. ¿Cierto? Plan perfecto. Pero a veces, cuando te toca y cuando no te toca, pues no te toca. Ese día no era su día de morir del señor de la tienda. Porque un disparo le había dado en el hombro, el otro le había perforado el estómago, pero ninguno le había dado en una parte vital. O sea que lo hubiera matado, ¿cierto? Así que el tipo, ¿sabe qué hace? Se arrastra en el piso. Y cuando se arrastra en el piso, moribundo, coge su arma, porque él también tenía arma. Y coge su arma que tenía en el mostrador de la tienda y apenas vuelve a bajar el delincuente, ve que está en posición de tiro por la espalda y le dispara 2 veces y lo mata al delincuente. ¿Me siguen? Sí. Sí. Seguramente un fiscal que no había estudiado derecho penal dijo, ay, no hay legítima defensa, porque le ha disparado por la espalda. ¿Cierto? Y le acusó. Y la sala penal tampoco había estudiado derecho penal, creo, porque lo condenaron por homicidio. ¿Con qué argumento? Que le disparó por la espalda. O sea, estos tipos que pretendían que el tipo con 3 impactos de bala en el tórax se pare frente al otro y le diga desenfunda, ¿cierto? Como en la película del oeste. ¿Cierto? Y además que dijeron que era venganza, porque la agresión ilegítima ya había pasado, ya le había disparado, así que como le tiró por la espalda fue venganza. ¿Cierto? Lo que él debió hacer es solamente esperar su muerte, morir. Total, baleado ya estaba. ¿Me siguen? ¿Qué les parece el razonamiento de los jueces y del fiscal que lo condenaron al tipo? ¿Está correcto o no? Hasta que el caso lo asumió un abogado penalista que también sabe penal.
Es un abogado penalista con el que normalmente discuto en algunas audiencias porque siempre solemos tener debates muy interesantes y a veces bastante subidos de tono. Es un abogado, no es de su nombre, pero tiene los ojos rasgados. ¿De acuerdo? ¿Ya? Este abogado asumió el caso y dijo algo muy interesante. Este abogado dijo, y se tumbó todo en la Suprema, y dijo, mientras el tipo estaba en la casa, la agresión ilegítima no había cesado. Porque si al moverse por su costado, a la hora de salir, lo veía que se había movido, ¿qué creen que lo hubiera hecho? Vuelto a disparar. Lo hubiera rematado, ¿cierto? Mientras estaba en la casa, la agresión ilegítima se mantenía. ¿Y qué tenía que hacer para salvar su vida el señor de la tienda? ¿Tenerlo al frente para decirle desenfunda o esperar el mínimo momento de oportunidad? Claro, ¿ven? ¿Ven? Entonces, nula la sentencia, absuelto. ¿Cuánto tiempo llega un caso en resolverse en la Suprema? Bastante rato, ¿cierto? Mientras tanto, el pobre tipo injustamente preso. ¿Qué les parece? ¿Por qué? Porque un fiscal no manejaba también las categorías de derecho penal y unos miembros de un colegiado tampoco, ¿cierto? Bueno, al final, según tengo entendido, el tipo salió de la cárcel y bueno, no quería rencores, así que no los denunció ni nada, ¿no? Pero se dan cuenta lo importante que es manejar penal, lo importante que es manejar causas de justificación, entender categorías de este tipo. Si las entendemos, las podemos usar y podemos trabajar con ellas, pero hay que entenderlas. Miren, chicos, para mí sería muy fácil leer diapositivas, ¿cierto? Y para ustedes también. Pero yo, ¿qué cosa pretendo? Leer diapositivas o que me entiendan las figuras. Mi idea es que me entiendan las figuras. ¿De acuerdo? Esta es mi idea. Por eso es que explico con ese nivel de detalle el estado de necesidad, la legítima defensa, porque mi idea es que entiendan las figuras y que cuando mañana tengan una vida en sus manos, la puedan defender como corresponda. ¿Cierto? Porque el que conoce muy bien derecho penal puede hacer esta función, que es aplicar teorías del caso con buen conocimiento de dogmática penal. ¿Estamos? Muy bien. Vamos a la otra figura de la anticuricidad. La otra figura que elimina anticuricidad, ¿cuál es? Es la obediencia debida. ¿Y qué es la obediencia debida? La obediencia debida se da en algunos supuestos en los cuales existen ciertos requisitos que quiero que capten, que quiero que lo graben para la obediencia debida. Primero, tiene que haber un superior que tiene capacidad de dar órdenes. Primer presupuesto. Un superior con capacidad de dar órdenes. ¿Sí? Segundo supuesto. Un subordinado, un subalterno con capacidad para ejecutar esas órdenes. ¿Cierto? Tercer presupuesto. Órdenes impartidas que no tengan apariencia ilícita, que no sean manifiestamente ilícitas. Entonces, si la orden es dada por el que tiene la posibilidad de darla, es ejercida y cumplida por el que tiene la posibilidad, la facultad de ejercerla, y la orden no es manifiestamente ilícita, y a partir de esa orden se incurre en un hecho ilícito, eso no va a ser responsabilidad del que ejecuta la orden, sino del que dio la orden. El que ejecuta la orden se va a salvar alegando ¿qué cosa? Obediencia debida. ¿Estamos? Sí. Ejemplo. Les cuento, hoy día he tenido una reunión
todos los comisarios de mi jurisdicción. Yo soy gestor de Miraflores, San Borja y Surquillo, y he tenido una reunión con los comisarios de mi jurisdicción. ¿Saben qué ha sido bastante importante para mí? Ver que varias comisarías de mi jurisdicción son lideradas por mujeres como comisario. Interesante, ¿verdad? Comisarios, mujeres. Entonces, las mujeres están cada vez asumiendo roles más importantes, ¿cierto? ¿O no? ¿Por qué les cuento esto? ¿Qué pasa si el comisario de una comisaría le dice al comisario, el comandante, el mayor, dependiendo del grado de que tenga ese comisario, normalmente es un mayor o un comandante, le dice: oiga usted, su oficial Almanza, venga, sí, un comandante, oiga su oficial, el juez ha ordenado la detención de varias personas, detención preliminar. La fiscalía ha mandado el orden. Así que, ¿qué está? ¡Nota, nota! Escribe: fulano de tal, domicilio en tal sitio. ¡Ya me lo traes! Pregunto, es una orden normal en la policía, ¿verdad? Detener a una persona. El que va a ejecutar tiene la posibilidad de detener al policía. Estamos. La orden es aparentemente lícita. ¿Por qué? Porque los jueces dan detenciones preliminares, ¿no? ¿Cierto? Pero ¿saben qué? Este caso no era así. Esta persona que le están pidiendo se detenga no está ordenado por el juez. Es idea del comandante, del comisario. Y lo trae, pues la del suboficial Almanza va y ¡pum! Lo agarra al tipo y lo trae detenido, un marroca. Yo pregunto, una detención sin orden judicial sin flagrancia es equivalente a un secuestro, ¿cierto? La pregunta es, ¿quién responde? ¿El suboficial que lo trajo o el comandante que dio la orden? El comandante. El comandante. ¿Por qué? Porque vamos a aplicar obediencia debida. El comandante, vamos a aplicar obediencia debida. Él tiene potestad de la orden, el otro tiene potestad de ejecutarla, la orden no es manifiestamente ilícita, por lo tanto, obediencia debida. ¿Cierto? Pero ¿qué pasaría si cuando llega a la comisaría el suboficial trayendo a detenido? Carlos, estamos trayendo al detenido Steve. Entonces el detenido Steve es ingresado a la comisaría y ¿saben qué? El comandante, en este caso es una comandante femenina, nos hemos enterado que ayer se ha referido en un curso llamado material, ¿cierto? Entonces, así que ordena que lo cuelguen, ¿cierto? Que lo cuelguen, llévalo a la sala de meditación y lo cuelgas. Y el suboficial Almanza obediente va y lo cuelga al detenido Steve. Yo pregunto, ¿obediencia debida también? ¿Lo salva? No, porque la orden es manifiestamente ilícita. Exactamente. En esa parte ya no se salva porque la orden es manifiestamente ilícita. Con obediencia debida se salva de la detención arbitraria, ¿cierto? Pero de la colgada no se salva, porque la colgada es manifiestamente ilícita. Y no me preguntes de dónde le habría pedido que lo cuelgue el señor Steve. Del único lugar donde se cuelga a las personas, de las manos. ¿De dónde va a ser? ¿Cierto? Entonces, ahí que lo cuelgue. Muy bien. ¿Qué más? Consentimiento del titular del bien jurídico de libre disposición. Esa es otra causa de justificación. Cuando actúas con consentimiento del titular del bien jurídico de libre disposición. ¿Cierto? Ejemplo, donante de riñón. ¿Al donante de riñón le estás quitando un órgano? ¿Sí o no? ¿Lo estás lesionando?
Más de 30 días. El tipo va a estar más de 30 días internado y en recuperación postoperatoria, luego lesiones graves, ¿cierto? Pero hay consentimiento. ¿Es un consentimiento de quién? De un titular del bien jurídico de libre disposición. Un riñón se puede disponer. ¿Sí? Ahí te salvas por consentimiento del titular del bien jurídico de libre disposición. ¿Estamos? Alguna vez cuando era pinche en la fiscalía, cuando estaba empezando, acudimos a un llamado de los vecinos porque había las personas que estaban gritando desgarradoramente, se escuchaban gritos, golpes y todo, así que se fue flagrancia. Cuando llegamos, rompimos la puerta, ingresamos, ¿qué creen que había? Estaban vestidos con cueros, tenían látigos, estaban amarrados, enmarrocados a una cama, ¿cierto? Entonces se molestaron muchísimo cuando interrumpimos su sesión de SAD, ¿verdad? Nos amenazaron con denunciarnos. Pregunto, ¿ahí hay delito o hay consentimiento? Consentimiento, ¿verdad? Porque son bien jurídicos de libre disposición. ¿Sí? Entonces, miren todo lo que hemos recorrido hoy día, todo lo que hemos recorrido, hemos visto legítima defensa, hemos visto estado de necesidad, justificante, hemos visto obediencia debida, ¿cierto? Hemos visto consentimiento y vamos a terminar viendo solamente dos temitas. El primero, vamos a ver el que actúa en un oficio o cargo, ¿cierto? Ejercicio de un derecho, oficio o cargo. Ya les dije ejemplos de eso que están en la parte del Código Civil. Ejercicio de un derecho, el que está corrigiendo a sus hijos, pues ejerce un derecho, ¿cierto? ¿No? Pero quiero entrar a un tema que es la legítima defensa putativa. ¿Qué es la legítima defensa putativa? ¿Quién ha escuchado hablar de eso? ¿Nadie? La legítima defensa putativa es la defensa que se le hace ¿a quién? No lo digas, no es así. Por ahí no va. ¿Qué es la legítima defensa putativa? ¿Qué es? Se los explico bien simple. La legítima defensa putativa es aquella legítima defensa que se hace cuando se cree estar actuando en legítima defensa, pero en realidad no estás en un tema de legítima defensa. Esta es la parte subjetiva de las causas de justificación. Las causas de justificación, así como tienen una parte objetiva, que es la que yo expliqué, también tienen una parte subjetiva. Y esa parte subjetiva es que tú sepas que estás actuando en legítima defensa, ¿cierto? Pero en este caso, la legítima defensa putativa, la persona cree estar actuando en legítima defensa, pero hay un error, pues, porque no hay una legítima defensa. ¿Estamos? Ejemplo. En algún momento, había una chica que estaba esperando su carro. Y en estos tiempos de secuestros, de robos, las personas andan un tanto nerviosas, ¿cierto? Y esta chica tenía un spray de pimienta en la mano. Esos sprays que aplastas y sale una sustancia que a cualquier delincuente lo puede disuadir, ¿cierto? Tenía ese spray de pimienta esta chica en sus manos. Y está esperando su carro. Cuando aparece el carro, ella está por subir y aparece un tipo corriendo hacia donde ella está. ¿Pero por qué? Porque el tipo también quiere subir al carro, pues, y también tiene derecho a viajar, ¿verdad?
Pero ¿qué es lo que la chica piensa? Que la quiere agredir, que la quiere secuestrar. Porque viene corriendo, abriendo las manos. ¿Y saben lo que hace la chica? Le echa el gas pimienta. Pero con tan mala suerte que le echan los ojos y hace que pierda la vista. ¿Sí? Pregunto. Ella no estaba en peligro, por eso no hay legítima defensa. Porque no estaba ella en peligro. Ella creyó estar en peligro, ¿cierto? Entonces eso es lo que se conoce como legítima defensa putativa. Creer estar en legítima defensa, pero no estarlo, ¿cierto? ¿Esto se sanciona? No. Se resuelve con las normas del error de prohibición que vamos a ver cuando veamos. Creo que el jueves toca ver culpabilidad y vamos a mirar con error de prohibición todo esto de la legítima defensa putativa. Pero, ¿qué es lo importante en la legítima defensa putativa? Lo importante en la legítima defensa putativa es que la persona cree estar actuando en legítima defensa cuando en realidad no está en esa situación. Caso real también. Caso Ayacucho, recordarán ustedes, un caso muy sonado, muy penoso también. Caso Ayacucho, 90. ¿Sabes que en los 90 Sendero Luminoso hacía pues todo un poder en Ayacucho? Atentados, problemas, el tema estaba bien fuerte en Ayacucho, recordarán ustedes, ¿cierto? Los 90. La mayor parte de ustedes son muy jóvenes y eso lo recuerdan solamente de referencia. Pero en ese tiempo estaba bien fuerte el tema del terrorismo en Ayacucho. Entonces habían sido destacados muchos policías Ayacucho desde Lima, desde otros lugares. Y había un alférez de la policía que había llevado a su esposa y a su hijito. Y vivían allá. Y su esposa, para no aburrirse, había puesto una tiendita. Y este señor policía, vemos hombres así, terminaba el trabajo y se iba a hacer los quehaceres domésticos, ¿no? Junto con su esposa, colaboraba en la casa, ¿verdad? Entonces, ¿cierto? Ya pocos quedamos así, ¿no? Ya no hay muchos, ¿cierto? Entonces, ese señor hacía eso. Siempre iba a apoyar a su esposa. Pero sus colegas, pues, este es un mandilón, saco largo, pisado, alfombra y no sé qué. Porque como no iba a jugar pelota con ellos, como no iba a hacer partido, se le habían, pues, seguramente tomado de punto, ¿verdad? Hasta que deciden hacerle una broma pesada. Para que se le quite lo saco largo, vamos a ir a su tienda haciéndonos pasar por terrucos. Así que se aparecen en la tienda en la noche con pasamontañas, trapos rojos, haciendo arengas a la lucha armada. ¿Cierto? ¿Hasta ahí me siguen? ¿Y saben qué hace este alférez? Por la situación del momento tenía una granada en su mostrador. Y les tira la granada. Y los voló a sus compañeros. Creo que murieron 2 de ellos. ¿Cierto? Entonces, ¿qué creen? ¿Legítima defensa? Real, no. Legítima defensa putativa. Él creyó estar en legítima defensa, pero no estaba en realidad en legítima defensa, porque había operado esa situación. ¿Cierto? Eso quiero que lo dejen más o menos digerido. El otro tema es la diferencia entre el estado de necesidad justificante con el estado de necesidad exculpante. El estado de necesidad exculpante se ve en culpabilidad. Eso lo vamos a ver en culpabilidad el jueves con mayor detalle, pero hoy día tengo que dejar sentada la diferencia. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la diferencia entre el estado de necesidad justificante con el estado de necesidad exculpante? En el estado de necesidad exculpante, los bienes son del mismo valor. En el estado de necesidad justificante, sacrificamos un bien jurídico de menor valor. ¿Para qué? Para salvar un bien jurídico de menor valor. ¿Cierto? Sacrifico el de menor valor para salvar el de mayor valor. Eso es en el estado de necesidad justificante. En el exculpante, ¿cuál es la idea? Sacrifico un bien del mismo valor para salvar un bien
del mismo valor. Por eso es que no es justificante, pues. Por eso es que el ordenamiento jurídico no lo justifica. Por eso es que no está en causas de justificación. El Estado de Necesidad es culpante. Porque no está justificado hacer eso por el ordenamiento jurídico. Tú no puedes sacrificar un bien jurídico del mismo valor para salvar un bien jurídico del mismo valor. Eso no te lo justifica el ordenamiento. No está en causas de justificación. El ordenamiento no justifica eso. Simplemente te lo pone en causas de no reproche. Tienes que indemnizar, sí, pero te pone en causas de no reproche. ¿Por qué? Porque prefiere el ordenamiento mirar a un costado. No te lo justifica, pero tampoco te manda a la cárcel. Miren la diferencia. No te lo justifica, pero tampoco te manda a la cárcel. No te lo justifica porque no lo pone en anticuriosidad. ¿Dónde lo pone? En culpabilidad. Con lo cual no vas preso, pero pagas reparación civil. Porque si llegas hasta anticuriosidad de un injusto que es base para una reparación civil. ¿Se entiende? No. A ver, vamos a poner un ejemplo. A ver si un ejemplo entendemos mejor. No sé, seguramente las chicas acá María, las chicas acá Lucy, Brit, Marisela, todas ellas que estoy leyendo en primera fila, Janet, Dina y Aura, todas ellas seguramente habrán visto Titanic. ¿Han visto Titanic? Sí, Han visto Titanic, ¿verdad? En el último momento de la película en Titanic hay una tabla, ¿verdad? Y en esa tabla que está flotando en el mar, ¿a quién la suben? a Rose. A Rose. Y ya que está al borde de la tabla congelándose, ¿cierto? Cierto. Como Y todo ya en el muere caballo. congelado, porque le cede la tabla a Rose. ¿Así es? Ajá. Claro, ese es Titanic. Esa es la película, Titanic. En la vida real tal vez no habría pasado lo mismo, ¿cierto? En la vida real Jack le habría dicho a Rose, esa tabla solo dice a uno. O mueres tú o muero yo. Mejor muere tú, ¿cierto? Mejor muere tú. ¿Y qué habría pasado si Jack habría empujado a Rose y él se habría apoderado de la tabla y quien habría muerto congelada es Rose? ¿Qué habría pasado? Nada. Jurídicamente, ¿en qué habría terminado? ¿Sería responsable Jack? No. ¿Por qué? Estado de necesidad es culpante. Bienes del mismo valor. No está justificado, pero tampoco es reprochable. ¿De acuerdo? Son bienes del mismo valor en conflicto y uno de los dos se tiene que afectar. El ordenamiento no te justifica. Jamás le justificaría el ordenamiento jurídico que empuje Jack a Rose o que Rose ahogue a Jack. No se lo justificaría jamás. Pero no se lo reprochan tampoco. Por eso es que la necesidad es culpante, está en culpabilidad. Porque no es justificado, pero tampoco se le reprocha eso. ¿De acuerdo? Ya, eso es película, ejemplo de película. Ejemplo de la vida real. ¿Vieron el avión que se cayó ayer? Creo que de Argentina o de Chile. Hasta películas se hicieron sobre esto. Viven. Sí. ¿Recuerdan? ¿Qué creen que pasó allí? Se acabó la comida que tenían en el avión. Y cuando empezaron a pasar semanas, meses sin tener que comer, se empezaron a comer los cadáveres, porque los cadáveres que habían, las personas que habían muerto en el accidente, estaban ahí los cadáveres, se los comieron. Cuando terminaron de comerse los cadáveres, todos estaban fuertes, sanos y buenos, y nadie languidecía porque se habían alimentado de muerto. Pero ya no había más muerto que comer. Así que se empezaron a matar entre ellos. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que el otro sirva de comida. Ese es estado de necesidad culpante. El ordenamiento jamás te va a justificar que hagas eso. Simplemente no te lo reprocha. ¿Por qué? Por una sencilla razón.
¿Cuál es el fundamento del estado de necesidad culpante? Porque todos en esas situaciones tal vez habríamos hecho lo mismo. ¿Estamos? ¿Me siguen? Sí. El ejemplo de Huaraz también es un ejemplo peruano, ¿verdad? Es un grupo de personas, no es un grupo, en realidad son 3 personas que están haciendo alpinismo en Huaraz. La esposa que está yendo primera en la cuerda, el segundo en la cuerda es el esposo, y la tercera en la cuerda es la mamá de la esposa, la suegra. ¿Y qué creen? El peso era muy fuerte y la cuerda se empieza a querer romper. Y ella grita y dice, amor, la cuerda se quiere romper. Y él le dice a su suegrita, mucho peso. ¿Y qué creen que hace? Corta la cuerda. Y como ya la suegrita no estaba porque cortó la cuerda y ella cayó, ¿cierto? La cuerda resistió a los dos, ¿verdad? Y vivieron felices para siempre. Ahí se hizo una investigación porque se dijo que de pronto la cuerda no se habría roto, se apresuró en romperle el señor, ¿verdad? Pero nunca lo sabremos, ¿está de acuerdo? A morir los 3, mejor muero yo. Obviamente la esposa siempre dijo que el que debió saltar, o sea, la cuerda no resiste a los 3, salta tú. Un acto de caballerosidad. Pero yo pregunto, ¿en esas circunstancias hay actos de caballerosidad? No se debe perder nunca. Ya, pero Luz, si ese es un criterio penal, ¿qué haríamos con eso? ¿Lo podríamos invocar como criterio penal o tendríamos que... Ah, no. Ya no, ¿verdad? No debemos, no podríamos invocarlo como criterio penal. Entonces, se dan cuenta la lógica de figuras, ¿no? A partir de entender la lógica de estas figuras, chicos, lo siguiente que hacen ustedes es leer todo el cúmulo de lecturas y diapositivas que les he enviado. Si leen eso y han entendido las figuras, pueden profundizar muy bien y entender esto, ¿verdad? Pero ¿qué es? Miren, ¿cuál es el secreto para aprender penal? Leer, sí, pero también que te lo expliquen. Porque si te lo explican y a eso le sumas que lees, entiendes. Y si entiendes, nadie te gana en penal. ¿Verdad? Doctora Nanza, me dicen a veces, usted explica bien simple. Sí, le digo. Yo tengo un profesor que explica bien, tiene un nivel, pata destroza penal. ¿Y le entiendes? No, ni Michi, pero de que sabe, sabe. ¿Cierto? Sabe un montón, no entiendo nada, pero a mí no me interesa que digan que tengo un nivel espectacular. Una cosa sí me interesa, que las figuras como las planteo las entienda, porque trato de ponerlas con ejemplos y explicarlas de una manera bastante sencilla, ¿cierto? ¿Ya? Así que antes de retirarnos hoy día les pregunto, de todo lo que hemos conversado hoy día, ¿se entiende? ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? Porque lo que vamos a ver el día jueves es culpabilidad ya. Entrar con culpabilidad. Reprochabilidad, vamos a entrar con error de prohibición, vamos a entrar con el penado, vamos a analizar todo lo que es inimputabilidad, miedo insuperable, todo ese tipo de cosas que despliegan culpabilidad, ¿no? Y punibilidad. Entonces, apareció Stephanie Paola, y cuando aparece Stephanie Paola es
como poner la canción que dice, larga tu cámara, es como diciéndome, hora de irse. Doctor, una pregunta. Lucy, adelante. Dijo que el estado de necesidad exculpante ataca la culpabilidad, ¿no? O sea, se ve en la culpabilidad. Y el estado de necesidad justificante, ¿no? Ah, ya, el estado de necesidad justificante elimina antijurisdicción, que es lo que hemos visto hoy día. Hoy día hemos visto antijurisdicción, ¿cierto? Y el estado de necesidad justificante elimina antijurisdicción. Y eso es antijurisdicción, elimina sin justo penal. Ni siquiera paga reparación civil. O sea, si un caso tú lo liquidas, un caso lo terminas, porque hay una causa de justificación, ni siquiera paga reparación civil. Porque si tu conducta está justificada, no vas a indemnizar, ¿estamos? No podrías indemnizar, has actuado justificadamente. Pero ¿cuál es el problema cuando tu conducta hasta acá llegó y es una conducta típica y antijurídica? Sonaste, porque por lo menos vas a indemnizar. Si te salvas de la cárcel será porque no hay culpabilidad o punibilidad. ¿Por qué? Porque tu conducta no estaría justificada. ¿De acuerdo, Lucy? Ah, ya. Sí, ya me quedó más claro. Gracias, Lucy. Gracias a todos por su tiempo y bueno, si no hay más preguntas, recordando a mi ex. Sí, ya tengo. Dime. Doctor, el artículo 20 habla sobre las causas que eximen o atenúan la responsabilidad y tiene varios supuestos, hasta el 11, pero siguiendo lo que dijo, o lo que ha tocado hoy día, no se toca todo el artículo 20, entonces solo algunos son causas de justificación. Exacto, Lucy. El artículo 20 es un arroz con mango, porque lo que nuestro legislador ha hecho es, ha metido todo al artículo 20. Ausencia de acción, imputación objetiva, ¿cierto? Causas de justificación, causas de inculpabilidad. Lo ha metido todo, agarrado y ¡suah! Lo ha vaciado todo. Ya no hay más donde poner. Así es. ¿Qué cosa es qué? Busquen su profe, es lo que nos ha dicho el legislador. ¿Cierto? Todo lo ha metido al 20 así sin pena. Y lo que estamos haciendo hoy día es clasificando, ¿no? Diciendo en el 20 que elimina con su conducta, en el 20 que tiene que ver con imputación objetiva, en el 20 qué cosa es causa de justificación y en el 20 qué cosa es causa de ¿Qué? Gracias, Lucy. ¿Alguna pregunta más? Listo. Entonces, como me dijo mi ex, hasta aquí llegamos. ¿Ya? Ok. Gracias, doctor Frank. Gracias, doctor. Gracias Listo. a Buenas noches. todos los participantes y a todos los seguidores del Círculo INLADES. Para el día jueves 16 estamos en la misma hora para este